Hola, ¿qué tal? Nos volvemos a encontrar con este video titulado Mecanismos de defensa. ¿Qué se entiende por mecanismos de defensa? Los mecanismos de defensa son funciones psíquicas reguladoras, que su función es regular las cargas de energía con la finalidad de proteger el equilibrio y evitar toda clase de trastorno o perturbación producidas por exceso de excitación emocional. A veces Magdaleno señala que el ser humano va aprendiendo los medios que le permiten descargar sus impulsos, sus cargas afectivas y adaptarse a la realidad, reduciendo así las situaciones de frustración y conflicto. A estos métodos se les denomina mecanismos de ajuste o de defensa, mecanismos de adaptación de la personalidad. Los mecanismos de defensa se deben al nivel de organización del yo, a la naturaleza de las tensiones contra las cuales el sujeto desea protegerse, por lo que hay mecanismos de defensa normales y mecanismos de defensa patológicos. Citando a veces Magdaleno, él establece que los mecanismos de defensa son mecanismos de compensación, mecanismos de racionalización, mecanismos por retirada, mecanismos por fantasía, mecanismos por proyección y mecanismos por desplazamiento. Mecanismos de compensación. Dentro de este mecanismo, el individuo disimula o disfraza un rasgo desfavorable de su personalidad, mostrando de modo ostentoso y exagerado el rasgo favorable. Este mecanismo responde a un complejo de inferioridad, que a su vez puede generar narcisismo, neurosis o psicosis, por lo que desarrolla una conducta criminal e inclusive un psicópata asesino. Mecanismos de racionalización. Dentro de este mecanismo, el ser humano, ante la impotencia de no poder resolver algún problema que se le presenta o la situación es difícil, opta por retirarse, huir, ignorar que existe, finge demencia o se siente incapaz de adaptarse. El haber huido o retirado únicamente trae como consecuencia la ansiedad y que el problema se agudice cuando lo tenga que enfrentarlo. Mecanismos por fantasía. En relación a este mecanismo, el ser humano adopta una de las formas más fácil de evadir la realidad que está viviendo. Muchas de las veces tal realidad es desagradable. Este sujeto sueña que fácilmente resuelve las situaciones que se le presentan. Suele ser el héroe. En este tipo de mecanismos se debe de tener mucha atención en menores de 18 años, por lo que se puede presentar la esquizofrenia, y el niño o adolescente puede quedar en un mundo de fantasía y crear otra realidad alterna a la que se vive. Dentro de este mecanismo, la persona adulta crea sus propias fantasías, que lo llevan a brotes psicóticos, trastornos, psicopatologías, que se tornan una conducta delictiva, llegando a ser una amenaza latente para la sociedad. Mecanismos por proyección. En cuanto hacia este mecanismo, se puede señalar que el ser humano muchas de las veces le atribuye a otra persona sus propias emociones e intenciones. Es decir, cuando una persona ve en otra algunos rasgos o características que le hacen sentir inferior, está demostrando proyección. Por lo general, los seres humanos con este tipo de mecanismos se la pasa echando culpas a los demás, así como atribuirles sus propias incapacidades. De igual forma, este mecanismo de proyección conduce a la paranoia y a la psicosis. Mecanismos por desplazamiento. Por lo que se refiere a este mecanismo, el yo queda desplazado y no puede dirigir su agresión en contra de algo o alguien al que considera culpable. Desplaza su energía sobre un objeto sustitutivo. En este tipo de mecanismo se repite el sentimiento de enojo, ira. Es desplazado tal sentimiento que en un punto crucial de la vida del sujeto puede detonar de forma más violenta, tendiendo a producir una psicopatología e incluso
se puede estar hablando de los psicópatas, tal es el caso de la mataviejitas. Por lo tanto, los mecanismos de defensa son funciones psíquicas que van encaminadas a regular la carga de energía, disminuyendo la tensión y proteger el equilibrio, evitando que se desarrolle toda clase de trastornos o perturbaciones producidas por el exceso de la excitación emocional. Pero, cuando no se actúa adecuadamente, se perturba la psique de la persona, generándole estados de angustia, ansiedad, bloqueo, inhibición, fobias, miedos, fantasías, paranoias, trastornos, psicosis, hasta patologías que pueden desarrollar una conducta criminal.